Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor, aquí estamos. Dándole gracias al Señor por este día. Me alegro de verles a todos aquí. Nos gozamos y nos edificamos mucho en el estudio bíblico esta mañana. Amén. Gloria sea al Señor. Como estaba diciendo el hermano James, al principio de la serie, no hay ningún pasaje nuevo. Amén. Los conocemos todos por haberlos estudiado antes, inclusive por referencias. Antes de venir a Cristo habíamos escuchado muchas de las historias de la Navidad a la forma del pueblo, según las tradiciones y todo ello. Allá los americanos hablan de los 12 días de la Navidad. Y yo decía, 12 días parece. No fue hasta hace unos cuantos años, ¿verdad? Pero quizás 15 o 20 años dije, 12 días. Entre el 25 de diciembre y el 6 de enero. Y yo, pero el 6 de enero, pero los americanos no celebran el 6 de enero. Y yo, pues uno dice, ¿y de dónde salieron todas esas cosas? Pues a lo largo del tiempo todos esos asuntos culturales, ¿verdad? Se transicionan, se transmiten de una persona a otra en la tradición. Y eso, ¿verdad? Es lo que forma la cultura como tal. Sin embargo, tenemos que ir a lo que dice la palabra, ¿verdad? Como muchas veces hemos dicho, hay muchas tradiciones. En caso ahora de que nosotros estamos en Cristo, pues estamos llamados a, como dice la palabra, a considerarlo todo y a retener aquellas cosas que son buenas, amén, que son bíblicas, aquellas cosas que edifican. Amén. Así que muy bueno el estudio esta mañana. Estuvimos yendo a través de todos estos detalles, lo que sí nos dice la Biblia y lo que no nos dice la Biblia, pues podemos especularlo, podemos creerlo, asociarlo quizás con algunos asuntos de la historia, pero en lo que usted va a basar su fe y su convicción es en lo que está en la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy continuamos con una exhortación, una breve exhortación en el tema de la redención. Amén. Fíjense que hemos estado a lo largo de todos estos domingos, ya el número 45, en una serie que hemos llamado Definiciones. Definiciones según nos dice la palabra de Dios. Y una de las palabras que aún no habíamos definido es la palabra redención. Hemos hablado de adopción, que va a estar relacionado con lo que estamos por considerar en esta mañana. Pero la palabra redención como tal no lo habíamos considerado aún. Y vamos a estar reseñando esta verdad, empezando en Gálatas capítulo 4, versos 1 al 7. Amén. Y luego de ello, pues no cierre su Biblia, vamos a ir a unas porciones también en el Isaías capítulo 11 y en el Salmo 89, 1 al 8. Bendito sea el Señor. Amén. Así, hermanos, si lo tiene en su Biblia, Gálatas 4, 1 al 7, le pregunta, ¿eres redimido por Cristo? Amén. Y vamos a definir bíblicamente la palabra redimir. Amén. Gálatas 4, 1 al 7. Dice así. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Señor, ahora ayúdanos, Padre Santo, a entender tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de su presencia, Padre Santo, en esta hora, y que podamos maravillarnos, Señor, y gozarnos y edificarnos, y a la misma vez bendecir tu nombre a través de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar. Amén. En ocasión, cuando estuvimos definiendo la palabra adopción, porque si usted ve allá abajo en el capítulo 4, verso 5, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y habíamos estado definiendo en aquella ocasión, uno de estos exhortaciones dentro de esta serie, hace ya, yo creo que será para el tiempo de ya de septiembre, lo que quería decir en el contexto real la palabra adopción. ¿Okay? Y reseñamos que
nosotros pues obviamente entendemos adopción acá en esta vida normal, natural, ¿verdad? Y si consideramos las leyes de Puerto Rico, usted ha entendido que con el tiempo han ido cambiando las leyes de adopción como tal. Muchas personas antes, recuerdo que decían, wow, eso es bien difícil, es un asunto muy tortuoso legalmente, es muy complicado poder adoptar a un niño. Y estaba este contexto y la problemática de el argumento de la necesidad de que se facilitara ese proceso, porque habían tantos y cuantos niños que estaban necesitando que se les adoptara. Y por ahí venían las historias relacionadas con aquellos que habían adoptado y después había salido la mamá o el papá o alguien, ¿verdad? Next of kin, como dice, los más cercanos, según la sangre, y habían reclamado que ese niño, esa niña, ellos lo querían tener de vuelta. Historias reales. Y con el tiempo las leyes se fueron mejorando para acelerar el proceso y para hacerlo, ¿verdad?, de manera permanente. Pero cada vez que se menciona el tema de adopción siempre hay un problema. Pero la realidad es que, aunque hayan mejorado el proceso y que lo hayan puesto más robusto legalmente, la realidad es que aquel que es adoptado, ¿ven?, pues no puede llegar a ser parte de la misma sangre que aquel que lo adoptó, porque es imposible físicamente. Sin embargo, habíamos definido, ¿verdad?, y ido a la palabra de Dios, cuando la palabra habla de adopción, es una adopción completa, permanente, irreversible. ¿Okay? Bien contrario a lo que la limitada adopción real en este mundo quiere decir. Y habíamos ido en detalle en aquel tiempo sobre esta palabra. Ahora, la parte importante es que antes de ser adoptados como hijos de Dios, tenemos que ser redimidos, tenemos que ser comprados, porque el que va a ser adoptado tiene un gran problema primero, y es que él no pertenece ni a él mismo, sino que pertenece al príncipe de este mundo, si vamos a ver en el contexto de la Escritura. Y eso es lo que Pablo quiere explicar aquí. Pero hay una parte bien importante también, si usted lo ve, cuando estuvimos hablando de aquel plan de redención y de salvación que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y uno decía, wow, pero el Señor preparó ese plan y todavía nadie se había perdido. Es más, no había sido creado nada, sino que Él ya sabía y Él había prescrito, ¿verdad?, todo esto que iba a suceder de esta forma. Y eso es lo que Pablo, de una manera bien compacta, resume en estos versos del capítulo 4 de Gálatas. ¿Ok? Por eso él empieza diciendo, ¿verdad?, antes de ir a cómo el Señor nos adoptó, cómo el Señor nos redimió para entonces podernos adoptar, él da un contexto, que es el que está en el verso 1. Él dice, entre tanto que el heredero es niño, en este caso es una persona, hija de un varón, o sea, vamos a decir, de un matrimonio normal y común. El niño, dice, no difiere nada del esclavo. Y estamos hablando del contexto cultural de aquel tiempo también. Porque el concepto de esclavo hoy en nuestra familia, usted no va a decir, pues, yo tengo unos hijos, pero como son menores de edad, pues son iguales que los esclavos. Porque en las casas hoy ya no hay esclavos, ¿verdad? En el contexto de la cultura que vivimos hoy. Pero en aquellos tiempos sí. Cuando estaba el hijo de las personas, ¿verdad?, casi invariablemente eran criados y nutridos y hasta alimentados, ¿ok? Estaban las nodrizas, eran esclavas. ¿Okay? Yo recuerdo los cuentos que venían de parte de mi abuela, que eran traspasados por mi bisabuela, del lado de mi papá, que habían ya para ese tiempo, obviamente estamos hablando los 1903, 4, 5, 6, 7, por ahí, pues para ese tiempo, pues legalmente ya no existía la esclavitud en Puerto Rico, porque eso había sido abolido hace mucho tiempo, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero todavía persistía en la cultura, ¿verdad? Y esto de que se abole, ahí está la abolición en un día oficialmente, y no quiere decir que al otro día ya no hay esclavos. El otro día ya la cultura y las estructuras de familia ya cambiaron, eso están las generaciones. Pues todavía habían pasado apenas una generación, quizás 2 generaciones para ese tiempo. Y habían esclavos nominales dentro de la familia. Trabajaban en unas fincas de caña, en uno de los barrios de Añasco.
Y en la casa habían 3. ¿Okay? Había uno que era el handyman, el que hacía todos los mandados. Entonces había una que era la que cocinaba y limpiaba, y la otra era la nodriza, la que criaba los hijos. Si usted ha visto esas películas de antes, usted lo ve así encopetado, no estoy diciendo que eran así, ¿verdad? Pero se ven así encopetados, usted piensa que la madre encopetada criaba a los hijos. No. La madre se lo dejaban, ay, qué lindo el niño, tómame la soto. Y después se lo entregaba a la persona que se dedicaba a criarlo, a cambiarle los pañales, a llevar los pañales, a hervirlos allá. Y todo ese proyecto diario. Cuando los niños entonces nacían, prácticamente eran encargados a estas personas que para los efectos eran esclavos, no eran parte de la familia como tal. Así que cuando el heredero era niño, y a los niños, si usted ha visto en la historia, no se les daba la atención y la postura que se les da hoy. Gracias a Dios ha sido un buen cambio en la sociedad. Pero en los tiempos antiguos no era necesariamente esa forma. Okay. Como dice la canción de Tony Croato, Gorditos y Colorados, ¿usted la ha escuchado? Allá antes, pues, con un saco gemendado, nos vestían de buen modo y así nos criamos todos, gorditos y colorados, ¿verdad? Y está hablando de esa cultura anterior, donde los niños, pues, bendito, no hay casi para los adultos. Pues, ¿de dónde les vamos a dar a los niños? Casi siempre, pero lo más ralito eran los niños. Si alguien iba a ir descalzo en la casa, pues ya te sabe quiénes eran. Así que todas esas similitudes las vemos plasmadas en lo que Pablo está diciendo aquí. En aquellos tiempos, también, en estos tiempos y hasta no hace mucho tiempo, la realidad de que la mortalidad infantil era bien alta es una realidad también. Los niños morían y eso implicaba también en la sociedad, ¿verdad? Esta actitud hacia ellos, no que no los cuidaran, pero como podrían estar hoy y mañana no, pues no necesariamente se les daba mucho interés, mucha inversión, vamos a decirlo de esa forma. Pues todo ese colectivo, imagínense eso en Puerto Rico hasta hace, qué sé yo, quizás 80, 90, 100 años, y posiblemente hasta menos. Imagínense si lo extrapolamos 2000 años atrás, cuán real era esto. Y legalmente, en aquella ocasión también, cuando el niño era niño, a pesar de que estaba programado que fuera heredero cuando tuviera su edad y su stand, cuando fuera hombre como tal, adulto, mientras, pues, el esclavo, el niño, los sirvientes y todo lo que estaba en la casa era un bonche, por así decirlo, diferente al dueño y al líder de la casa. ¿Okay? Dice, no difiere en nada del esclavo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Está hablando de la vida real, cotidiana en aquellos tiempos. Y Pablo dice entonces, así también éramos nosotros. Ya refiriéndose a los que estaban salvos en Cristo. Él está viendo a los santos en Galacia, ¿verdad? Le dice, así éramos nosotros cuando éramos niños. Pero no está hablando de niños de la edad, está hablando de niños, ¿verdad? Cuando figurativamente en nuestro tiempo antes de venir a Cristo, ¿ok? Pues éramos niños porque estábamos en esa ignorancia y estábamos sujetos a tutores y curadores hasta el tiempo que el Padre señalara. En este caso está hablando entonces, hablaría del Padre Celestial. Amén. Usted recordará que estuvimos reseñando que Dios había preparado el plan en Cristo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y hemos reseñado a lo largo, ¿verdad?, de todas estas últimas semanas también, haciendo énfasis lo bueno que es cuando alguien se ocupa de uno, ¿verdad? Especialmente en algo que usted no sabía que usted iba a necesitar. Especialmente si es aquello de vida o muerte. Y alguien se encargó de ello, alguien proveyó, alguien que tenía todo el poder, amén, y la autoridad para hacerlo, proveyó para nosotros en Cristo Jesús. Y eso fue lo que hizo el Señor, lo que está reseñando Pablo aquí. Dice que cuando entonces llegó el tiempo, ¿ok? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces Dios envió a su Hijo, que es lo que estamos conmemorando y bendiciendo al Señor por en estos días. Amén. Porque todo tenía que venir según ese plan. Él iba a nacer de mujer y tenía que nacer en algún momento.
Y hoy estuvimos viendo y reseñando específicamente ese día, ese momento. Amén. ¿Para qué vino y envió a su hijo? Dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. O sea que estuvo sujeto, amén, a la ley de Moisés. Igual que todo hijo, ¿verdad? Hijo, hija de hebreos estaba sujeto a la ley de Moisés. ¿Ok? El argumento de Pablo es que nosotros, antes de venir a Cristo, éramos como niños, éramos esclavos. El Señor fue mandado, nació igual que nosotros, vivió igual que viviría cualquier otro niño en aquel entonces, pero Él era el Hijo de Dios. Esa es la diferencia. Después de esto, muchos argumentos se harían acerca de la divinidad de Jesús o la falta de divinidad o la media divinidad, y se han puesto y se han revolcado en 20.000 teorías sobre esto. Pero la realidad, el fundamento de todo es que Jesús mismo, Hijo de Dios, Dios encarnado, amén, no nos hubiera podido salvar a menos que Él hubiera sido Dios. Y no nos hubiera podido comprender, ni amar, ni entender si Él no hubiera sido completamente hombre. Y ese es el argumento precisamente que se hace en el libro de los Hebreos. Amén. Así que, en lugar de complicarnos la vida, como mucha gente se la ha complicado, muchos problemas le causaron a los apóstoles, ¿verdad? En aquellos tiempos. Usted puede leerles entre líneas cuando ve las cartas de Juan. Dice, si hay alguno que dice que Jesucristo no ha venido en carne, ¿ok? Ese es anticristo. El verdadero creyente es aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne. Y usted dirá, ¿y por qué Juan hace tanto énfasis sobre ello? Porque precisamente, porque en aquellos tiempos se decía, ¿verdad? Había algunos que decían que era imposible que Dios se hubiera encarnado, y mucho más imposible era que Dios mismo hubiera de morir, porque Dios no puede morir. Entonces se enredaban en esa lógica y llegaban al momento que contradecían la palabra completa. ¿Okay? Y ni se percataban que estaban contradiciendo lo que ellos mismos profesaban, la salvación que Dios proveía. ¿Okay? Era un asunto bien enredado. Sobre todas estas cosas usted puede leer, eso está en la historia, ¿verdad? En la historia de la iglesia, especialmente cuando busca todas esas herejías, pues tienen nombres, ¿verdad? Que si docetismo, que si arrianismo, muchas cosas, ¿verdad? Que no las vamos a mencionar ahora porque no es el tema. Amén. Así que dice que cuando entonces vino el cumplimiento de la ley, nació el Señor, nacido de mujer, nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Okay? En este caso, usted dirá, pero nosotros no estuvimos bajo la ley de Moisés. Porque usted no es, que usted sepa, ¿verdad? Usted no tiene ascendencia hebrea, que usted sepa. Hay algunos que argumentan que usted puede hacerse un estudio de DNA y según un %, pues más o menos usted puede decir, yo tengo sangre ashkenazi, qué sé yo, 3%, 4%. Pero en realidad eso no quiere decir nada tampoco, porque no es con la sangre como tal, y el Señor Jesucristo fue bien claro sobre ello. Pero cuando dice que estaban bajo la ley, es lo que señala la ley. La ley señala, amén, el deseo y la expectativa de Dios respecto a cómo deben vivir todos aquellos que Él creó. Y nosotros nunca pudimos cumplir con esa expectativa. Así que nosotros fuimos nacidos bajo la ley. Igual que Él fue nacido bajo la ley. Y el hecho de nosotros no conocer la ley, porque usted dirá, pero es que yo siempre mi familia fue puertorriqueña toda la vida. Nosotros no sabíamos que era la ley, a menos que fuera la ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y eso no es la ley que están mencionando aquí. Pero la palabra del Señor es clara, que el no conocer el detalle de lo que Dios implica para aquellos que creó, no nos exime de poderlo cumplir. Es como toda la ley en Puerto Rico. Usted no puede ir por ahí un día, lo paran guardia y dice, pero es que ese inciso de la ley 22 yo no lo conocía. Y él le dice, a mí me tienen sin cuidado. Porque el hecho de que usted esté guiando aquí implica que usted se hace responsable de cumplir toda la ley. Si usted no la sabe, pues es problema suyo. Y ese mismo es el argumento que nos presenta la palabra, ¿verdad? Cuando vamos a la parte de si estábamos o no estamos bajo la ley. Claro, no estamos llamados a cumplir, ¿verdad? Los específicos y las normativas, especialmente culturales y otras cosas que implica la ley. Pero el espíritu de la palabra de Dios, de la ley como tal, el mismo Señor Jesús lo resumió diciendo, amarás a tu Dios, ¿ok?, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso siempre ha sido
las expectativas de Dios. Pues nosotros salimos y nacimos bajo las expectativas de Dios, solamente que en nuestra ignorancia, en esos tiempos de ignorancia, sin conocer al Señor, pues no le podíamos servir. Y lo mismo le pasa a personas que no conocen al Señor y pretenden servir al Señor como tal. Y lo mencionan así de pasadita y lo mencionan así de referencia, le ponen unos nombres, unos pronombres, unos apodos al Señor, pero en realidad no conocen al Señor porque no lo ve usted sirviendo al Señor como dice la palabra. Así que cuando nace el Señor Jesús, nació sujeto a su padre y a su madre. Y usted ve que dice que cuando el niño iba creciendo, menciona a María, dice María guardaba todas estas cosas en su corazón, ¿verdad? Ella transicionando del hijo que ella había parido literalmente, pero que era el hijo de Dios y que tenía, ¿verdad?, una encomienda, una misión que cumplir mucho más allá que cualquier hijo de cualquier mujer en este mundo. Y ella fue aprendiendo y entendiendo todas estas cosas en su corazón, porque la misión del Señor Jesús era que redimiese a los que estaban bajo la ley. La palabra redimir, exagorazomai. Usted recuerda que la palabra para el mercado era el ágora, porque allá era donde se compraba. ¿Sabe que aquí le decimos shopping center? ¿Ok? El mall. Pero la palabra shopping center, usted no se está yendo a la Guadilla, shopping center. El shopping center de antes era el ágora. ¿Okay? Exagorazomai eran los eventos y asuntos que sucedían en el ágora, entre los cuales front and center, de suma importancia, cuando alguien necesitaba un esclavo, lo compraba en el ágora. Claro, allí tendrían cebollas, tendrían otros animales, otros enseres, esas cosas de la casa, qué sé yo qué, muebles de madera, a veces, todas esas cositas las tendrían allí. Pero una parte importante en la cultura de aquellos entonces, bien peculiar, eran los esclavos. Pues los esclavos los tenían en exhibición, en las ágoras, y los vendedores de esclavos estaban allí, y cada esclavo tenía un precio. Los esclavos no se daban en oferta ni se regalaban. Los esclavos había que comprarlos. No había otra forma de adquirir un esclavo. No se daban en especial, no se daban en un 3x2 ni un 2x1. Todos ellos tenían un precio. Y eso era literal. En todos los espacios, ¿verdad?, que vemos en la historia es así. Así que el exagorazomai implica la palabra redimir. O sea, para usted quedarse con algo, usted tenía que pagar el precio. Y usted sabe que hoy día, a pesar de que las cosas dicen, usted compra, había unos paquetes, estaba viendo el otro día, eso está en estos sitios, estaba pasando por una de las tiendas, habíamos entrado a una farmacia el otro día, entonces decía, 6 sacapuntas y 2 gratis. En el mismo paquete traía 8, y digo, pero es que usted está pagando por los 8 sacapuntas que ves allí. Y todos tenían diferentes colores, tampoco era que, mira, estos 2 rojitos son los 2 gratis. Tú estás pagando por 8 sacapuntas. Esos son asuntos de mercadeo, que yo estoy seguro han existido a través de toda la historia. Hoy en día la gente estudia mercadeo, ¿verdad?, para saber cómo exagerar o hinchar el valor, o hasta seducir, o hasta engañar en algunas cosas respecto al verdadero valor de lo que usted está adquiriendo. Esto pasa mucho a veces especialmente con unos carritos que los habíamos regalado a los nenes ahora. Entonces habían uno azul y uno rojo. Entonces los dos implicaban que botaban como un vaporcito por la parte de atrás, tenía como 2 huequitos, como unas turbinitas. Pero resulta ser que el único que botaba vapor era el que era rojo y el azul no. Pero eso no lo decía por ningún sitio en la caja. En la caja decía que los dos eran de igual manera. Pues esos son asuntos de mercadeo. Usted dirá, ay bendito, es que tiene una vida tan complicada el que diseñó esta caja que se lo olvidó. Se lo olvidó. Yo lo dejo ahí porque dice, si lo pongo ahí, lo vende. Después que tenga el carrito, pues el niño, ay mira, no tenía eso. Pero pues ya tiene el carro en la mano, ya juega con él. Pues eso fue lo que sucedió. Eventualmente después había uno rojo y uno azul, después apareció otro rojo más. Así que hubo igualdad, porque había uno quejándose que el carrito del uno botaba vapor y el otro no. Mercadeo. Pues en esa plaza de mercado, en esa ágora,
era que sucedía la acción de exagorazomai, era comprar al esclavo. Dice la palabra aquí en el verso 5, para que Cristo entonces redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Por qué especifica bajo la ley? Porque dice la palabra que todo aquel que comete pecado es infracción de la ley. Amén. Tiene que pagar por ese pecado. El pecado tampoco es gratis. El pecado no se rebaja. El pecado no se traduce, no se canjea. ¿Okay? El pecado se tiene que pagar. Y el pecado se paga con muerte. Hay que derramar sangre. ¿Amén? Derramar sangre. Y no es darse un tajo y que la sangre caiga. Es la sangre tuya, tu vida, la sangre. Dice la palabra, la vida de la carne en la sangre está. Tenía que dar tu vida para pagar por tu pecado. Para eso fue que vino Cristo Jesús. Entonces Él nos redimió, literalmente, de esa maldición de estar bajo la ley. Aunque usted no fuera hebreo, aunque usted no fuera judío, como quiera, estaba violentando y desobedeciendo la ley de Dios. Algunas personas, recuerdo yo cuando muchachos que les presentábamos el evangelio, argumentaban que ellos no sabían esto y ellos no lo estaban haciendo de maldad. Pero es que eso es irrelevante. Porque muchas personas de muy buena intención, ¿verdad? Y podemos decir, pues mira, quizás tienen el corazón sano, sincero, íntegro. Yo dudo eso también, porque eso a lo largo del tiempo no se va a dar cuenta que esa suya sinceridad y esa eximirse de culpa, eso en realidad no existe, porque todo el mundo sabe que lo está haciendo mal. Acá hay unos que lo dicen claro y otros no. Pero alguien podría decir, no, es que yo, bendito, yo en realidad no sabía nada, yo completamente inocente. Es irrelevante. Porque el simple hecho de estar vivo en este mundo y vivir como uno quiere, ya uno está condenado bajo la ley del Señor. Por eso era que hacía falta que Cristo viniera a redimirnos. Amén. Y por eso Él tuvo que pagar el precio que estaba sobre nuestra cabeza. Ese precio de sangre. Amén. Así que nosotros fuimos entonces redimidos y por ende adoptados. Amén. Adoptados. Una vez fuimos redimidos. Figúrese como si el Señor Jesús hubiera ido a la plaza de mercado y lo vio a usted. Y lo vio allí. Y usted pensará, dice, se enamoró de mí porque vio mis cualidades. O vio mi valía. Y en realidad nosotros no tenemos ninguna. Dice la Biblia que nuestras justicias, o sea, nuestro pedigré, por así decirlo, era trapo de inmundicia, decía. O sea que los perritos, ¿verdad?, los llevan a estos shows. Y dice, este perrito, y antes de inscribirlo en el show hay que enseñar el pedigrí. Este perrito es hijo del gran Archie, que se llama, así era el padre de uno de los perritos que habían aquí. El gran Archie, qué sé yo qué, número 4. Y digo, ¿qué será eso? Simplemente era para demostrar que el perrito era de raza, decía. Pues usted fuera de la raza de los tales, o de la casta de los aquellos, o de cualquier cosa, todos éramos igual de pecadores. El pecado normaliza todo. Todos somos iguales ante los ojos del Señor. Comprados con sangre por Cristo, como dice el himno. Amén. Entonces, Él nos recibe para que podamos ser adoptados como hijos. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo cambia. Una vez somos redimidos, comprados, somos adoptados como hijos de Dios. Y dice, por cuanto sois hijos. Y no dice hijos adoptivos. ¿Va viendo? Hijos en toda propiedad. Y eso es la maravilla de lo que hace la sangre de Cristo. Usted fue comprado y toda transgresión y todo peso y toda acta de decreto, como dice Colosenses, que existía contra usted, el Señor la canceló con su sangre. Amén. No dejó ningún cabo suelto, sino que todo fue pagado por el Señor. Amén. Hoy día, estamos diciendo, se conmemora que el Señor Jesús nació. Y muchas veces se persevera esa estampa del niño en un pesebre, y esa es una realidad.
Pero ese niño en el pesebre, como estaba explicando el hermano James aquí, aun cuando aquellos magos fueron, ¿verdad?, a honrarlo con aquellos regalos, los regalos, ¿verdad?, todos implicaban la seriedad de lo que el niño había venido a hacer. Amén. No era un niño como cualquiera, no era un niño que iba a ser honrado entre su pueblo, merecedor de toda honra, pero sin honra en su pueblo. Y él iba a venir a redimir a todo aquel que quiere, a todo aquel que se deje, como diría yo, para que fuera hecho hijo de Dios. Dice, como ya somos hijos, aquellos que creemos en el Señor por la fe, amén, pues Dios entonces nos empieza a tratar como hijos. ¿Se acuerda? Como le había dicho, antes los niños nacían en la casa y era, pues, otro más. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos eran, mija? ¿Tú has parido cuántas veces? ¿Usted que recuerda a la familia antes? 13, 14 veces. Leyendo sobre uno de estos compositores, ¿verdad?, de aquellos tiempos en Alemania, Bach. Pues Bach tuvo 17 hijos, de los cuales 8 llegaron a edad adulta. Más de la mitad murieron. Y eran gente relativamente pudiente, gente educada. Te dirán, no, es que pues los otros, no, también. O sea, la muerte le llegaba a todos esos niños. Claro. Y así era la realidad. Pero ya cuando pasamos a ser hijos de Dios, ya no hay muerte. Solamente hay eternidad. Y no solamente eso, dice, somos hijos. Y ya que somos hijos, Él pone en nuestro corazón el espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo está en nosotros. En otra porción vemos que ese espíritu es las arras de la posesión adquirida. O sea, las arras, el primer pago, el adelanto, que viene a implicar que si ya se empezó esa dádiva, ese pago, pues ese pago va a llegar a su final, ¿ok? Porque aún nuestro cuerpo no ha sido redimido. Nuestra alma fue redimida. Y nuestro cuerpo será redimido también cuando estemos en la eternidad. Pero mientras estamos en el mismo cuerpo, cuando usted viene a Cristo, usted se le queda el cuerpo igual. Podríamos argumentar que caemos bajo la misericordia de Dios y Dios entonces derrama sobre usted su misericordia. Y usted está mejor ahora que antes que vino a Cristo, ¿verdad? De venir a Cristo Jesús. Aún cuando los años vayan pasando, usted sabe que usted está mejor. Usted lo puede constatar, está mejor en Cristo que sin Cristo. Pero cuando vayamos a la eternidad, amén, nos será dado un cuerpo nuevo, amén, diferente. Dice la palabra que todos seremos transformados a un cuerpo así como el del Señor. No vamos a tener este cuerpo. Por eso es que ese espíritu que está en nosotros nos ayuda. El Espíritu de Dios nos guía, ¿verdad? Como dicen, el peregrinar de este mundo, el caminar de este mundo. Pero a la misma vez es la garantía de que vamos a ser transformados a la imagen del Señor. Amén. Así que ese mismo Espíritu de Dios que está en nosotros, dice Pablo, verso 6, clama, Abba, Padre. Abba era el nombre que los hijos de verdad le decían a sus papás. ¿Ok? A su padre real, a su padre de sangre como tal. Y esto es otra forma de Pablo y la palabra de Dios, ¿verdad? Hacernos entender que usted no es que está adoptado como se adopta en el mundo. Usted ahora es hijo, hija de Dios, mediante lo que Cristo efectuó en la cruz del Calvario, ¿no? Y confirmó y selló el día que resucitó. Ya la muerte no tiene poder sobre usted. Amén. Esa muerte eterna ya no está sobre usted, en virtud de que Cristo le redimió de toda esa maldición. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Amén. Cristo nos redimió, nos compró con su sangre. Amén. Y si somos hijos, somos también herederos, que era la otra palabra que en una de estas series estuvimos explicando. Amén. Así que mire todo lo que el Señor hace. Fíjate, herederos. Usted se ha puesto a pensar. El Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios,
era el único heredero. ¿Verdad que sí? Así que funciona la ley en Puerto Rico. No es como dicen, no, es que yo era hijo de fulanita, que un día estuvo con papi por allá, y de allí salí yo y 2 o 3 más. ¿Usted ha oído esos cuentos aquí en Puerto Rico? Sí, porque fulano no es el único hijo, nada. Él tuvo como 4 o 5 más. Esos cuentos están por aquí en todos los países también. Pero aquí dice la palabra que Jesús, el unigénito Hijo de Dios, era el único heredero. Pero ahora, al habernos redimido con su sangre, ahora son muchos los herederos del Señor. Y todos van a heredar en la misma forma que Cristo hereda. Amén. O sea, tenemos el mismo derecho de heredar. Y usted dirá, pero ¿y en qué cabeza cabe de que yo tenga ese derecho? Bueno, no porque usted se lo ganó, sino porque el Padre se lo regaló. Por usted haber creído en el que Él envió. Amén. En su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Mire, uno lee esto y uno cree que lo entiende a cabalidad, pero uno no. Con esta mente que Dios nos ha dado, ¿verdad?, en este cuerpo y unas limitaciones, nosotros no podemos comprender, dice, la anchura, la profundidad y la altura, amén, de esas bendiciones que Cristo nos ha dado. Nos figuramos entonces que son tan y tan y tan grandes que nosotros no las podemos ni entender ahora, no las podemos ni imaginar. Pero todas ellas son nuestras a cuenta de que Cristo murió por nosotros. Amén. Así que somos redimidos. Somos redimidos. Recuerdo que yo preparando esta exhortación en los pasados días, había una vez un corito que decía eso mismo, que hay un cántico que los ángeles no cantan. ¿Viste cuál? ¿Cuál es ese cántico que los ángeles no cantan? Redimidos. Ellos no son redimidos y uno dirá, no, pero es que ellos son santos. Sí, ellos son santos, pero ellos no saben lo que es estar perdido y lo que es estar salvo. Eso implica que es una bendición también. Malo hubiera sido que usted se hubiera quedado en la maldición de quedarse perdido. Y así anda la inmensísima mayoría del mundo hoy. Amén. Pero la voluntad del Señor, amén, es que todos procedan a arrepentirse. Pero qué gran bendición es. Y estoy seguro cuando allá en los Hebreos dice, hay muchas de estas cosas que los ángeles quisieran mirar. Una de ellas es esta. ¿Cómo será ese gozo, esa bendición? Yo saber, y cuidado si alguien puede imaginarse y ver lo que es estar perdido sin haberlo estado, son los ángeles también. Ellos viendo la gloria de Dios y viendo el designio de Dios sobre todas las cosas. Imagínense, ellos dirán, ay, si yo casi deseara estar perdido para entonces salvarme, para yo saber lo que es eso, pero esa bendición le es dada solamente a nosotros, amén. Así que el ser redimido por Cristo lo es todo en esta vida. El que no está redimido no va a heredar con Cristo. El que no está redimido, amén, no va a ser condenado. Dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que al salvarnos y redimirnos compartió su herencia con nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Quisiéramos leer el Salmo 89, hermanito. Bendito sea el Señor. Y después vamos a leer Romanos 8. Con ello vamos resumiendo en el nombre de Jesús. Salmo 89. Dice 89, 1 al 8. Dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad en mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. Tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos
y formidables sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Y está hablando, fíjense, si ponemos a ver la entrelínea en la primera porción, los primeros 4 versos, está la promesa que él le hizo a David, el pacto que hizo con David. Dice, tendré, ¿verdad?, a alguien que se siente en tu trono para siempre. Pero el para siempre no lo podía cumplir un hombre. Y lo cumplió Cristo Jesús. El Rey eterno para siempre. Dice, para siempre confirmaré tu descendencia. Así que nosotros, por la fe, venimos a ser parte de esa descendencia. ¿Y cómo así? Porque yo no vengo de ese árbol genealógico. Es claro. Pero el ser hijo de David según la sangre no es lo que está hablando aquí. Son los que son por la fe. De igual forma, lo mismo que dijo el Señor Jesús. No son los que pueden demostrar con papeles que vienen de la línea de Abraham. Todos los que son de fe son hijos de Abraham. Dice por eso es que Abraham, Dios le puede levantar hijos a Abraham de cualquier piedra que está aquí alrededor. Porque no es según la sangre, es según la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que Él nos hizo adoptados para habernos redimido, pagado nuestra deuda por completo. Amén. Y lo hizo para que nosotros fuéramos coherederos con Cristo. No solamente para eso. Nos redimió para que vivamos de acuerdo a sus preceptos. Amén. Tan es así que la palabra dice que por ese fruto es que nos conocerán. Amén. Y dice más allá, si tuviéramos amor los unos por los otros. En la forma que nos amamos unos a otros y amamos al Señor, es que se confirma lo que ya Dios ha hecho con nuestra vida y el Espíritu que ha puesto en nuestro corazón. Amén. Que nos salvó y nos redimió de toda maldición. Con toda la bendición que el salmista le adjudica aquí al Señor, los versos 5 al 8. Amén. Dice, ¿quién es semejante a Jehová? Y usted se pone a pensar, claro, ¿quién va a ser semejante al Señor que ideó todo este plan para salvarnos a nosotros que estábamos perdidos irremediablemente? El único que nos pudo salvar fue Él. Bendito sea el Señor. A mí se me hace, ¿verdad?, que esto debe estar siempre en nuestro corazón, todo el tiempo. Por eso dice el Salmo también, no te olvides de dónde te sacó, que puso tu pie sobre piedra y enderezó tus pasos. Amén. ¿Por qué? Porque es preciso recordar lo que Dios hizo conmigo. También dice el salmista, conviene que yo cuente cuán grandes cosas ha hecho Jehová conmigo. Bendito sea el Señor. Imagínense cuán grandes cosas. Nos redimió y nos adoptó y nos hizo coherederos con nada más y nada menos que su Hijo Santo que dio su vida por nosotros también. Amén. Bendito sea el Señor. Y hay una porción, hermano, con la que quiero terminar en Romanos, capítulo 8, verso 12 al 17. Amén. Romanos 8:12 dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque esa deuda que teníamos con la carne ya Cristo la pagó. Porque si vivís conforme a la carne, con la cual no tienes deuda, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esos son los hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ese era el espíritu que teníamos antes. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, el paralelo de lo que estuvimos viendo allá en Gálatas 4. Ese espíritu, el mismo espíritu, nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No hasta hace mucho se argumentaba, de hecho, algunas particularidades de algunas personas de fe. Dice, ¿y cómo tú sabes que tú fuiste salvo? Por la fe, claro. Porque como estaba diciendo, usted estuvo allí cuando usted se salvó. Pero hay otros que dicen, no, yo confirmo que soy salvo porque yo me bauticé. Lamentablemente, ¿verdad? Es una buena intención, pero eso no es lo que dice la palabra.
Lo que confirma de que somos salvos es que el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que está en nuestro corazón, nos confirma de que somos salvos. O sea, Dios mismo, la presencia de Él en nosotros, confirma de que somos salvos. Ese mismo Espíritu le da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Es la realidad, todo lo que dice la palabra. Si somos hijos, como argumentaba Pablo capítulo 4 de Gálatas, somos herederos. Somos herederos de Dios, dice, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Así que el Señor para eso nos salvó. Ahora somos adoptados full, tan adoptados full, que ya la palabra adoptado la mantenemos en nuestro corazón, pero el estatus real es que somos hijos verdaderos de Dios por medio de la fe. Amén. Por eso dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque antes no lo éramos. Nos hizo sus hijos. Dice, esos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de parte de Dios, comprados con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Poco difícil asociarlo directamente con la Navidad, pero la palabra del Señor lo asocia. Para eso vino el Señor Jesús, a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros. Amén. Para que pudiéramos tener la salvación mediante la fe. Amén. Por eso, en una porción de la palabra, el Señor argumenta, ¿verdad? Se argumenta de que ¿qué le irá a pasar a aquellos que tuvieran por inmunda esta sangre de Cristo Jesús? Que desprecian lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Cuando uno viene al Señor y uno comprende lo que Dios hizo por nosotros, cómo Él nos compró, el precio inmenso que Él pagó, uno se pone a meditar y dice, Señor, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Ven? Como cuando Saulo conoció al Señor. Primero iba, 3 segundos antes iba, al que yo coja, que diga que es de Jesús, le voy a limpiar el pico, como dirían en Puerto Rico. Y 3 segundos después le está diciendo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y ese cambio lo hace el Señor en el corazón. El Señor saca la necedad y la ignorancia y la brutalidad y la moronería de la mente de cualquiera, de todo aquel que quiere ser tocado y transformado y salvado y adoptado y hecho coheredero por el Señor. El Señor es bueno. Y Él dijo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oramos. Señor Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, por ser bueno con nosotros, Padre, y haber enviado a tu Hijo, Señor, para que naciera como nacemos nosotros, pero siendo tu Hijo, Señor, Dios mismo, para que diera su vida por nosotros, Padre Santo, y nos redimiera, Señor, a todo aquel que cree, nos redimiera de toda maldición, nos comprara con precio de sangre y nos adoptara como hijos en toda propiedad, para poder heredar, Señor, las bendiciones y las riquezas tuyas, junto con Jesús, quien nos salvó. Gracias te damos, Señor, por esa bendición, especialmente porque nosotros estamos muertos en ignorancia, en delitos y pecados, y estábamos condenados sin saberlo, sin excusa, sin salvación, sin promesa y sin nada en este mundo. Pero tú nos salvaste a través de Cristo Jesús. Gracias te damos por Cristo, Señor, porque fue obediente y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso tu palabra nos exhorta a tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y que ese sentir sea, Señor, el que tengamos en nuestro corazón, Padre. Y si tuviéramos que tener alguna resolución, por así decirlo, para este año, que sea tener más y más ese sentir que tuvo tu Hijo cuando vino, Señor, a este mundo para dar su vida por los pecadores, Padre. Gracias, Señor, te damos y te bendecimos por esto, mi Señor. Te pedimos ahora, Padre, que tu Espíritu, Señor, el que nos diste,
cuando nos salvaste, llene nuestras vidas, Señor, en este día. Que podamos gozarnos, Señor, en su presencia y podamos reconocer, Señor, y amarte, Señor, por todas las cosas y ser verdaderos siervos tuyos, Señor, cada día más apegados a tu palabra, Señor, más apegados, Señor, al sentir que hubo en tu Hijo Cristo. Gracias te damos, mi Señor. Límpianos, Señor, y perdónanos por medio de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor, en el resto de este día también, Padre, y de esta semana, mi Señor Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.